Como habíamos visto en el tema anterior, entonces también tenemos que hablar del síndrome nefrótico, que de hecho fue mencionado en el tema de glomerulonefritis. Este se va a definir como la presencia de proteinuria superior a 3.5 gramos en 24 horas sobre 1.73 metros cuadrados en adultos, ¿ok? O 40 miligramos por hora por metro cuadrado en niños. Así se va a calcular la cantidad de proteínas. Esto, a su vez, produce un descenso de albúmina plasmática. ¿Qué es albúmina? Pues es una proteína. ¿Ok? La proteína, en estos casos, síndrome nefrótico, ¿ok? Pues, ¿por qué habría de haber una hipoalbuminemia? Porque se está yendo. ¿Por dónde? Por orina, ¿ok? Se excreta por orina. Obviamente la proteína, la albúmina, nos interesa mucho en el cuerpo y no podemos permitirnos que se excrete, ¿ok? Entonces, esta hipoalbuminuria va a estar acompañada de edemas y también hiperlipidemia. En consecuencia del aumento de la permeabilidad para las proteínas, y bueno, entonces les decía, es consecuencia del aumento de la permeabilidad para las proteínas y pues prácticamente es una expresión de una enfermedad glomerular. Ya les decía yo en la clase pasada que glomerulonefritis pues englobaba también al síndrome nefrótico. Entonces pues es un tipo o es una clasificación, digamos decir, es un estadio de un daño glomerular. ¿Ok? Las causas, bueno, prácticamente son las mismas que glomerulonefritis primaria. Las mismas que glomerulonefritis y se divide en glomerulonefritis primaria y glomerulonefritis secundaria. Es prácticamente lo mismo. Primarias, acuérdense que habla sobre una autoinmunidad deficiente. Es una situación inmune. Y las secundarias, existen otras enfermedades. ¿Ok? Ya habíamos platicado de ello en la clase anterior. Entonces, manifestaciones clínicas. ¿Qué va a pasar? Bueno, primero, si sabemos que la definición, el significado es una proteinuria, entonces obviamente hay una pérdida de proteínas que se encuentran en orina. Proteinuria. ¿Ok? Y esta va a ocasionar una serie de consecuencias. Ya habíamos hablado un poquito de ellas. Hipoalbuminemia, la cual aparece cuando la capacidad de síntesis hepática se ve superada por las pérdidas. Digamos entonces, hígado no es suficiente sobre las pérdidas. Se pierde más albúmina que que el mismo hígado sintetiza. Siguiente, edema, la cual suele ser la primera manifestación y además, y además aparece en partes blandas al principio. En casos graves puede producir ascitis, derrame pleural
y anasarca. ¿Ok? Esto ocurre porque hay una reabsorción de sodio y agua secundarias a la disminución de la presión oncótica. Acuérdense que la presión oncótica, para que exista la fisiología de un edema, que ya se los he explicado, estos son los vasos y este es el espacio intersticial. Adentro del vaso sanguíneo, pues hay sangre, ¿cierto? Entonces, la sangre, que está hecha de plasma, 90% agua, no tiene por qué salir de los vasos sanguíneos. ¿Quién ayuda a que esta sangre se mantenga interna? La presión oncótica, que directamente tiene, bueno, les puse esta imagen, en donde aquí tenemos el vaso sanguíneo, ¿okay? E interactúa con dos presiones, la presión hidrostática y la presión coloidosmótica, la presión oncótica que está basada en proteínas. Entonces, la presión hidrostática, tanto la hidrostática como la oncótica, lo que van a hacer es mantener esa cantidad de plasma, parte de la sangre, para que no sea expulsada de los vasos sanguíneos y se vaya al espacio intersticial, cumpliendo con la ley de Starling, que les haré, yo creo que el video de la ley de Starling para que le entiendan un poco más a la fisiopatología del edema, porque, bueno, para no enredarnos en este tema, les dejo también el video de la ley de Starling. Tenemos también otros síntomas como hiperlipidemia, que pues sabrán ustedes que es el aumento de las cifras de colesterol total, lipoproteinemia o lipoproteínas de densidad baja, muy baja como LDL, VLDL, e intermedia como IDL, ¿ok? Aumentan. También existe pérdida de inmunoglobulinas, la cual va a provocar pues la aparición de infecciones. ¿Okay? Algunas ocasiones existe trombosis, que suele aparecer en las venas renales y extremidades inferiores, aunque también puede afectarse a nivel arterial. Y hipertensión e hipertensión arterial, que aparece en un 42% de los pacientes, trombosis, del 5 al 60%. Y por último, una insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda se encuentra principalmente en pacientes ya, digamos que con edades avanzadas, con hipoalbuminemia grave y tratados con dosis altas de diuréticos. La biopsia renal, que es un método de diagnóstico, está indicada en el caso de síndrome nefrótico del adulto, excepto en pacientes diabéticos en los que se sospeche de una nefropatía diabética. ¿Okay? En niños con síndrome nefrótico, en un principio no está indicada la biopsia, salvo en caso de síndrome nefrótico resistente a los corticoides. El tratamiento pues en sí, otra vez, se va a encargar principalmente de tratar el edema, control de la presión, control del perfil lipídico y profilaxis de la trombosis.